I'm gonna fight 'em all. Despedimos al doctor Eduardo Benítez Cano Moreno y a esta hora, después de escuchar ese programa sobre salud, bueno, pues hablamos un poco de derecho al derecho. Este pequeño espacio que compartimos, bueno, iba a decir protagoniza Daniel López Vivas, de López Vivas Abogados. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Vicente. No sé yo si protagonista, pero bueno. Bueno, el programa, al fin y al cabo, el contenido es tuyo, ¿no? Aquí estamos, que no es poco. Bueno, hoy con invitada, hoy vamos a cambiar un poco de tercio, ¿no? Pues sí, mira, los oyentes ya conocerán que tenemos dos clases de programas actualmente, o bien uno en el que yo hablo de un tema de interés que tengamos para nuestros oyentes, o bien entrevisto al abogado y a los implicados de un procedimiento judicial que haya sido mediático. Vamos a darle otra vuelta de tuerca más al programa. Vamos a ampliar el arco y vamos a empezar a entrevistar también a otros profesionales que intervienen en el mundo de la justicia. Hoy en la justicia no hay solo abogados, hay un poquito de todo, ya que muchos de los oyentes cuando van al Palacio de Justicia, pues seguro que no saben muy bien qué es lo que pasa allí o cómo se organiza el trabajo para que le concedan pues el divorcio que han pedido o les reconozcan la deuda que están reclamando. Es decir, muchos de los oyentes sabrán lo que hace un juez, porque todo el mundo lo sabe, pero bastantes menos saben a lo que se dedica un secretario, un gestor o un tramitador. Para ello vamos a explicar un poco cómo funciona la máquina judicial y vamos a dedicar varios programas a la modernización de la justicia, porque lo cierto es que hay muchas cosas que están cambiando. Los sucesivos gobiernos de este país han propuesto acabar con esas imágenes que salen en los informativos de montones enormes de expedientes pendientes de tramitar encima de las mesas de los funcionarios. O en el suelo. O en el suelo, sí, que casi no se ve ni al pobre funcionario en la foto. Y ya digo, se han propuesto un poco acabar con esto. Desgraciadamente, esos cambios no están viniendo acompañados de los incrementos en el presupuesto de justicia, que todos desearíamos, pero sí es cierto que poquito a poquito se están haciendo muchas cosas. Aprovechando que hace 5 años que se implantó en Cáceres la oficina judicial, que fuimos experiencia piloto además en España, lo recuerdo, que cambió de manera profunda todo el funcionamiento de los juzgados. Vamos a hablar, para hacer un poco de balance, con Isabel María Collado, que es la secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y que se encarga de estas cuestiones. Para aclarar un poco a los oyentes que es esta oficina judicial, que sepan que antes de que entrara en vigor, si presentábamos una demanda, por ejemplo, una reclamación de deuda, como ya he dicho, un divorcio, se llevaba entera esa demanda en el mismo juzgado, incluso la propia ejecución, es decir, si había que embarcar alguna cuenta o lo que fuera, todo lo llevaban los mismos funcionarios en el propio juzgado. Pues bien, con la oficina judicial hemos pasado de ese sistema, en el que en cada juzgado había un juez, un secretario y unos funcionarios, que es más o menos el que suele conocer la gente de la calle. Hemos pasado de ese sistema a otro en el que el juez se libera de muchas de esas funciones administrativas que se llevaban a cabo en el día a día, para que se dedique pues exclusivamente a ir a juicios y a dictar sentencias. Uh-huh. Todo ese trabajo diario pues se ha pasado a unos servicios comunes que comparten todos los juzgados, que ahora explicaremos cómo funciona. De hecho, ha habido más innovaciones en estos últimos años, como son el LESNES Procuradores y el LESNES Abogados, y el expediente digital que se está empezando a implantar ahora y que pretende acabar con el papel en los juzgados. Eso lo veo difícil. lo vemos todo difícil, pero esperemos que se consiga. Por lo tanto, la Secretaría de Gobierno va a tener que venir en más programas, vamos a tener que molestarla más veces para que venga a contarnos también estas novedades. Como ya he dicho, primero vamos a hablar de la oficina judicial, por lo que saludamos a Isabel María Collado, que supongo que Buenas tardes. Hola, buenas Isabel. tardes, Daniel. Buenas Bienvenida. tardes, Vicente. Bueno, bienvenida. ¿Qué tal esos 5 años? Como decía hace un momento Daniel, caminando, que no es poco. Y sobre todo en un mundo como el nuestro, el de la justicia, donde cuesta mucho los cambios, sí, como a cualquier ciudadano, por otro lado. Bueno, yo antes de comenzar quiero agradeceros la invitación a este magnífico programa del Derecho por el Derecho, que se encarga de algo muy importante para los que trabajamos en la justicia, y por un lado es acercar la justicia al ciudadano, y eso sí me preocupa, además de darle transparencia, que es otro de los ejes estratégicos sobre los que todos los que participamos en la justicia deberíamos estar muy implicados, y sobre todo en lo que a mí me toca para poder compartir con todos ustedes y por supuesto con los oyentes en la modernización, este proceso de modernización de la justicia, que desde hace bastantes años yo lo echaría mucho más atrás de lo que fue oficina judicial, porque Extremadura comenzó con LESNET. Casi en el 2007-2008 todos nuestros órganos judiciales ya tenían la posibilidad de hacer notificaciones a los procuradores por vía telemática. Fuimos la primera comunidad que culminó con ese magnífico proyecto.
Por supuesto, mi intervención aquí siempre, y hablaré de la modernización de la Administración de Justicia dentro del ámbito de esta comunidad autónoma y dentro del ámbito de este Tribunal Superior de Justicia al que tengo el honor de pertenecer como secretaria de Gobierno, que se ha ocupado de todos estos proyectos, liderando todos estos proyectos, pero en el que han participado, por supuesto, todos los profesionales de la justicia, como hace un momento decía Daniel, todos los profesionales de la justicia en Extremadura. Como íbamos comentando, Isabel, empezó el año 2011 la oficina judicial, ¿verdad? Efectivamente, Daniel. Arrancamos con la nueva oficina judicial el 9 de febrero de 2011 y para llevar a cabo un macroproyecto de esta envergadura fueron necesarias hasta 2 leyes orgánicas. El proyecto, la primera previsión aparece de la ley orgánica fue la ley del 2003 y hubo que esperar hasta el 2011 para ponerla en funcionamiento. Por tanto, fue un periodo muy largo porque era un proyecto, creo que de más envergadura, como decía, que hemos afrontado en Extremadura. Era el que necesitaba un presupuesto mucho mayor. Tuvimos la suerte que fue poco antes de que empezara la crisis, o ya ahí con los peores momentos de la crisis. Y bueno, para ponerlo en funcionamiento arrancamos el 9 de febrero del 2011 y para que llegáramos a esa fecha era lógico tener que hacer una serie de trabajos anteriores, hubo que ejecutar una serie de proyectos y, como decía al principio, creo que uno de los más importantes fue precisamente ese proyecto de gestión del cambio que hubo que hacer con todos los profesionales de la justicia. Fueron necesarias obras, arquitectónicamente hubo que adaptar el edificio, hubo que dictar una serie de órdenes ministeriales. Por primera vez en justicia se habla de una relación de puestos de trabajo, algo que en cualquier administración ya estaba, era algo muy habitual. En justicia hasta el 2011 no tenemos la primera RPT de funcionarios. Como decía, exigía una enorme, además, implicación de todos los intervinientes. Tuvo un gran coste, pero yo desde aquí tengo que poner de manifiesto y poner sobre la mesa mi reconocimiento a todos los profesionales, mi gratitud a todos los secretarios, funcionarios que intervinieron y sobre todo mis palabras de ánimo, porque no terminó allí. Cada día, a partir de ahí, porque en aquel momento arrancamos bien, empezamos a convertirnos en como un banco de pruebas donde desde ese momento hemos empezado a realizar una serie de proyectos pilotos. Como decíamos hace un momento, Extremadura ha sido la primera que ha tenido un expediente judicial electrónico de todo el país. Eso supone que Extremadura, como los antiguos conquistadores, logramos tirar para adelante y tenemos esa fuerza de tirar para adelante con los proyectos. ¿Qué te iba a decir, Isabel? Cáceres fue experiencia piloto, es decir, se implantó aquí prácticamente antes que en ningún sitio. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tuvo eso? Yo muchas veces, porque en aquel momento las personas, el equipo ministerial que implantó, más que experiencia piloto, querían hablar siempre de implantación. Yo creo que sí que fue y sigue y ha sido una experiencia piloto desde el momento que desde ahí vamos a sacar una serie de experiencias que tienen y una serie de propuestas de mejora, de buenas prácticas que desde luego tienen que aplicarse a todas las oficinas y se aplicaron a todas las oficinas judiciales siguientes que se pusieron en marcha. No fuimos los primeros fueron Murcia y Burgos y muy poquito tiempo después, en menos de un mes, de tal forma que todavía no estaba consolidado el proyecto. La tercera fue Cáceres. Cáceres fue la experiencia más completa porque por primera vez se mete a la audiencia provincial. Los anteriores no habían metido a la audiencia provincial. Entonces nosotros arrancamos con todo lo que son órganos unipersonales y órganos colegiados y abarcamos todas las jurisdicciones. Se excluyeron solo las 3 salas del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. ¿En qué nota el ciudadano? A ver, ¿cuál es el antes y el después? Porque aparte del funcionamiento interno que puede haber en un Palacio de Justicia, el ciudadano, ¿qué notamos que exista esta oficina judicial? Yo siempre decía que había una serie de cosas y voy a poner 2 ejemplos muy claros para que los ciudadanos comprendan la eficacia
qué podía suponer el desarrollo de un proyecto como este. Pues por primera vez, como decía Daniel al principio, creamos una ventanilla única. Creamos una ventanilla única. Hasta hace muy poco veíamos a los profesionales y a los ciudadanos. En nuestro derecho estamos sometidos a plazos que terminan a unas horas, y era muy fácil ver a los ciudadanos a las 3 de la tarde corriendo, buscando si voy al juzgado de instrucción número 1, si voy a un contencioso número 1, el social. Para el ciudadano todavía es muy difícil saber qué tipo de juzgados somos, cuáles son las distintas jurisdicciones. Y ahora la primera ventaja que veo es para el ciudadano y profesionales, que a la entrada del edificio hay lo que yo denomino, entre comillas, ventanilla única, que el ciudadano, cuando tiene que presentar algo, cuando tiene que recibir algún tipo de información, va a ir directamente a esa oficina de información, donde casi se puede explicar casi todo a un ciudadano. Y pongo otro ejemplo muy claro para los ciudadanos y para los profesionales. Al crear los servicios comunes, todos los ahora antes agentes judiciales paseaban por las calles de Cáceres, salía un grupo, una comisión judicial a practicar un embargo, a un lanzamiento, y podíamos encontrarnos, era típico encontrarse en una misma calle 3 comisiones diferentes, porque no existía ninguna coordinación, éramos islas, cada juzgado era su isla, compartíamos muy poca comunicación, teníamos muy poca coordinación, y ahora tenemos grupos de trabajo en estos servicios comunes que se dedican a trabajar en Cáceres. Cada mañana sale cada uno a una zona de la ciudad, con el ahorro del coste que supone para los ciudadanos y para los profesionales. Pero quizás donde tenemos que poner más hincapié es en esa especialización que se ha logrado en los funcionarios, y por supuesto estamos caminando en que los propios profesionales que intervenimos en la justicia a nivel puedan también especializarse. En definitiva, conseguir una mayor agilidad, una mayor eficacia y una mayor eficiencia dentro del ámbito de la justicia. A ver, Isabel, estos cambios, digamos que se va del juzgado cerrado con su juez, su secretario y sus funcionarios, venían desde hace siglos. No era solamente un cambio de funcionamiento, sino también un cambio de mentalidad. ¿Hubo muchos problemas para asumirlo? Yo recuerdo que abogados y procuradores nos quejamos por ello. Lo recuerdo perfectamente. Uy, lo recuerdo perfectamente. Cada día estábamos en reuniones y en los medios de comunicación. Como decías, Daniel, efectivamente el modelo clásico de juez, secretario judicial o iletrado de la Administración de Justicia y funcionarios era un modelo que recogía una ley de 1870, y poco a poco hemos ido arrastrándolo hasta la actualidad. Poco a poco, desde hace bastante tiempo, ya el propio libro blanco del Consejo General del Poder Judicial decía que ese modelo estaba totalmente desfasado, que respondía a las necesidades de una sociedad muy rural, con distancias entre los órganos judiciales y los partidos judiciales mucho más difíciles de asumir, y ese modelo, todos los participantes, todos los intervinientes en la justicia, todo lo que denominamos operadores jurídicos, todos coincidieron que era un modelo totalmente superado. Eso llevó a que se empezara a pensar en que había que cambiar ese modelo y había que empezar a trabajar con esos servicios comunes a los que estamos haciendo referencia, y sobre todo, como comentabas al principio, la clave estaba en intentar que el juez se dedicara a lo que realmente le compete, que es juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Y todas esas tareas, por decirlo, procesales, administrativas, quedarán en manos de distintos funcionarios, y que esas responsabilidades pudieran ser divididas entre todos ellos. Ajá. Vamos a ver, hemos hablado de la asistencia de servicios comunes, que es la novedad de la oficina judicial. ¿Con qué servicios comunes contamos actualmente y a qué se dedica cada uno de ellos? Explícanoslo de una manera más o menos breve para que los oyentes lo entiendan. En Cáceres tenemos oficina judicial y tenemos oficina nueva. Este modelo de oficina judicial lo tenemos en Cáceres. 3 meses más tarde, en junio 4, se implantaba en Mérida. Los modelos tanto en Cáceres como en Mérida son suficientes, pero es un tema sobre todo de tamaño. Cáceres arranca con 3 grandes servicios comunes, los 3 grandes servicios que preveía la ley orgánica, que son el Servicio Común General, el Servicio Común de Ordenación de Procedimiento y el Servicio Común de Ejecución. A ver, los juzgados en sí no han desaparecido, sigue existiendo lo que ahora conocemos como UPAD, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cuántos tenemos aquí en Cáceres? Pues en Cáceres tenemos 16 UPAD, unidades de apoyo directo al juez.
2 de la Audiencia Provincial, hay 7 juzgados de primera instancia de instrucción, 1 de menores, 12 social y 2 UPAs de lo contencioso administrativo. Y con eso están los 3 grandes servicios comunes, que eso sí están liderados, como decía, por letrados de la Administración de Justicia, que son directores, y ya se abre ahí un amplio marco de jerarquías dentro de lo que son los propios funcionarios y los propios letrados de la Administración de Justicia. Letrados de la Administración de Justicia, Vicente, que es un cambio ahora que nos han hecho en la terminología, son los que se han conocido toda la vida como secretarios judiciales. Ahora nos lo han cambiado de nombre y nos pilla a todos siempre. Y nos pilla a todos con el pie cambiado. Esta UPAs que dices realmente lo que hacen es quitarle un poco todos los trámites previos administrativos a un juez para que el... Más bien esa actividad está pensada para los servicios comunes y las unidades de apoyo al juez están dedicadas a dar, como su propio nombre indica, a dar ese apoyo al juez a la hora de integrar sentencias dentro del procedimiento. El juez tiene 2 momentos puntuales, desde los últimos cambios que se han producido en la legislación procesal. Los letrados de la Administración de Justicia han asumido un gran número de competencias, entre otras cosas la admisión de la demanda, y bueno, el juez tiene 2 momentos importantes, que son la admisión de prueba, es algo que está, por supuesto, unido a la actividad judicial, y la sentencia. Entonces, todo o cualquier cuestión que suscite controversia. Entonces, para todo eso, el juez tiene dentro una pequeña oficina con 3-4 personas, dependiendo del tipo de juzgado. Y, bueno, si son sociales contenciosos tienen 2 personas, si son primera instancia de instrucción se quedaron 4 personas. Y esas personas son las que dan apoyo al juez a todas las tareas administrativas, como decía Vicente. Entonces, un poquito en resumen, un mismo procedimiento, por ejemplo, una demanda de divorcio que presentáramos ahora, pasa por diferentes oficinas. Efectivamente. ¿Por qué oficinas pasaría esta supuesta demanda de divorcio? Pues ahí tenemos que distinguir según el divorcio. En el divorcio el matrimonio tenga hijos o no, hijos menores. Si no tiene hijos y es un mutuo acuerdo, ya no interviene siquiera el juez. Lo sé. Es competencia del letrado de la Administración. Quizá no haya puesto un buen ejemplo con la demanda de divorcio. Pero bueno... si es contenciosa, pues evidentemente pasa por todos los servicios a los que he hecho referencia. En primer lugar, la demanda entra en el servicio común general, ahí se le pone su sello, se turna y se reparte entre los distintos juzgados de primera instancia. Una vez que se ha hecho el reparto, pasa al Servicio Común de Ordenación de Procedimiento, donde se encarga de admitir esa demanda y de tramitarla. Y va a la UPAZ para poner sentencia, y una vez que se ponga sentencia, pues la ejecución la lleva ya lo que llamamos el Servicio Común de Ejecución, que creo que es uno de los más importantes, porque no nos olvidemos que, como siempre decíamos desde que estudiábamos Derecho, una sentencia sin ejecutar es un papel mojado, no sirve. Tener un buen servicio común de ejecución y tener unos buenos profesionales en la ejecución de las sentencias es absolutamente fundamental para que el derecho de verdad sea derecho. Yo recuerdo cuando empezó el tema de la oficina judicial, pues que los abogados estábamos perdidísimos en el Palacio de Justicia, pero claro, estábamos acostumbrados a que el procedimiento estaba siempre en el juzgado de principio a fin, y si querías echarle un vistazo, pues ibas allí y lo veías. Pero claro, yo recuerdo los primeros días que ibas a la UPAZ por el procedimiento, te decían que estaban en el Servicio de Ordenación del Procedimiento. Ibas al Servicio de Ordenación del Procedimiento y estaba en la UPAZ. Ya hemos desarrollado los abogados una especie de sexto sentido para saber más o menos dónde va a estar, y yo ya los localizo. Yo, Daniel, rápido. más que sexto sentido, digo que es el íter procesal. Cuando sabemos que una demanda la tenemos que llevar y la vamos entra en el juzgado por primera vez, hay que ir al Servicio Común General. Después la tramitación, lo que supone tramitación siempre estará ahí, salvo lo que decía, el momento de juicio sube a la UPAZ para que tenga el juez ese claro, procedimiento, por eso, sí. y va a juicio. Pero reconozco que no solamente los profesionales, los propios funcionarios. Los primeros días fueron absolutamente caóticos, no tengo que reconocerlo. Era para los que habíamos estudiado, habíamos participado y habíamos liderado este tipo el proyecto, nos costaba muchísimo asumir. Creo que la base de todo esto está en el cambio de mentalidad, y hasta que todos lo asumimos fue muy complicado. Ya para ir acabando, ¿tenemos oficinas judiciales entonces ahora en Extremadura, en todos los partidos judiciales? No. Como decía, solamente este modelo de nueva oficina judicial solamente está en Cáceres y en Mérida, y existe un proyecto más o menos, puede ser cercano, que es el de Plasencia, porque el edificio judicial y Badajoz, que son los edificios judiciales que están adaptados arquitectónicamente a este nuevo modelo de oficina judicial. Los demás siguen teniendo el modelo antiguo que decíamos, de juez, letrado y varios funcionarios. ¿Se nota?
Desde que se puso en marcha, quiero decir, los pleitos son más rápidos, hay más juicios. ¿Tenéis datos? Objetivamente creo que hemos logrado una mayor especialización. Yo creo que tenemos mejores niveles de respuesta y de hecho he oído por ahí algún abogado que prefiere que caiga un asunto en Cáceres a que vaya a los partidos judiciales cercanos. Eso supone que la eficacia está ahí. Hay que mejorar muchas cosas. Se ha puesto demasiado tiempo y es necesario ahora mismo y necesitamos muchísimo el equilibrar las cargas de trabajo. Fue un proyecto que se pintó, por decirlo de alguna forma, en papel, que se ha testado en ese proyecto piloto, pero ahora mismo ya, después de 5 años, sabemos que se tiene que reformar y hay que hacerlo. Muy bien. Bueno, pues Isabel María Collado, secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, muchísimas gracias por estar un ratito Un placer, muchas gracias con nosotros, Daniel. A ustedes. Nada, bueno, seguimos ahí ahondando, conociendo un poco cómo funciona este intrincado mundo de la justicia para quien no lo conoce. Claro, pues sí, hay que conocerlo desde todos los ángulos. Estamos desde fuera, lo vemos de otra manera. Gracias a los dos, muchísimas gracias. Gracias, Hasta luego, muchas Vicente. gracias.